Bien, pues vamos a seguir con el tema de la remonstrancia y los cánones de Dort, es decir, arminianismo versus calvinismo. De alguna forma entenderlo así es una simplificación muy burda, pero nos puede ayudar. Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que establezcamos este tipo de bases? O sea, porque podemos pensar, bueno, ¿qué más da lo que digan los arminianos o qué más da lo que digan los calvinistas? O sea, nosotros creemos esto y ya está muy bien. Pero ¿por qué es importante que tengamos bien afianzados estos conceptos? En primer lugar, para mí es muy importante, en primer lugar, porque tenemos que perseguir la verdad y tenemos que entender la verdad y defender la verdad. Y porque veréis cuando vayamos avanzando en esta serie cómo el sistema doctrinal arminiano eh, lo que hace es tuercen la doctrina, tuercen las escrituras para introducir una serie de conceptos que a la postre son peligrosos, porque atentan primero contra la verdad bíblica, pero atentan también contra Dios, contra su soberanía, contra quién es Dios. Y nosotros tenemos que defender estas cosas. Y luego además, como ya empezamos a ver el otro día, se derivan conceptos totalmente erróneos, como que la salvación se pierde, ¿no? Lo cual niega muchas de las verdades que encontramos en la palabra. Por eso es importante. Entonces vamos a seguir. Quería recordaros eh, este texto, ya lo leímos la semana pasada, pero este trocito pequeño de Pink, porque es un poquito de lo que vamos a hablar. Dice, rebajan la eficacia de la expiación, la cual redimió a todos aquellos por los cuales fue hecha, hasta hacer de ella una simple medicina que las almas enfermas por el pecado pueden usar si se sienten dispuestos a ello. Lo que está diciendo es, rebajan la cruz de Cristo a una decisión personal de cualquiera. Y desvirtúan la obra invencible del Espíritu Santo, convirtiéndola en una oferta del Evangelio que los pecadores pueden aceptar o rechazar a su agrado. De eso se trata. Entonces, ¿os acordáis que estuvimos viendo el Ordo Salutis del calvinismo y del arminianismo el otro día? Y nos dimos cuenta que el principal cambio era que invertían elección con regeneración. ¿Vale? O sea, ellos, el principal problema en la elección con el sistema arminiano es que ellos creen que hay que creer para ser salvos. Que es cierto, pero el orden es Dios te hace creer para que puedas ser salvo. No crees y después recibes la fe. Que ese es el problema. Quiero ir rápido porque como es abundante lo que vamos a hablar, he preparado un pequeño bosquejo que no veo nada, pero que dice, vamos a hablar primero de la secuencia lógica y de la complementariedad de los 5 puntos del calvinismo. Aquí en negro sobre azul no se ve un pimiento, pero dice la secuencia lógica de los 5 puntos del calvinismo, ¿vale? Y el acróstico TULIP. Después hablaremos de la depravación total versus la gracia preferente. Hablaremos también de la doctrina de la reprobación, de la depravación parcial, que es el concepto arminiano, y de la gracia preferente. Defensa de la depravación total. Estos serían como los puntos. Quiero ir muy rápido porque hay bastante. Entonces, vamos a empezar por aquí. La secuencia lógica de los 5 puntos del calvinismo. Desde el punto de vista reformado, lo que nosotros podemos entender, desde el punto de vista reformado calvinista, si lo queremos llamar así, el hombre está corrompido en todas las áreas de su ser. Esto incluye, por supuesto, su voluntad y, por tanto, es totalmente incapaz de venir a Dios por sí mismo. Esto es lo que es la depravación total.
Estamos corrompidos y no podemos acercarnos al Señor. Dios, en su infinita misericordia y bondad, de acuerdo al puro afecto de su voluntad y para alabanza de su gloria, escogió desde antes de la fundación del mundo a algunos hombres para ser salvos sin que medie ningún mérito o sin imponer ninguna condición al hombre. Es lo que llamamos la elección incondicional. O sea, el hombre no tiene que hacer nada ni puede hacer nada para que Dios lo salve. Por eso es incondicional, porque no hay una condición. Por el contrario, el arminianismo dice que hay que tener una fe, primero, que Dios conoce de antemano, y entonces Dios te salva. Lo cual sitúa al hombre un escalón por encima de Dios. Por tanto, Cristo fue enviado a morir en la cruz del Calvario por esos hombres escogidos, esto es la expiación limitada o particular, que se puede entender mejor, según la soberanía de Dios. En el tiempo que Dios tiene designado, tiene lugar un llamamiento que, por medio de la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, permite la conversión y justificación del escogido. De modo que el hombre es incapaz de resistir el llamado de Dios. Esto es lo que conocemos como gracia irresistible. Y es por lo que podemos decir que Cristo es el autor y consumador de la fe, porque empieza y termina la obra, lo cual es un concepto fundamental, que además desmonta casi por completo todo el sistema doctrinal arminiano. ¿Vale? Y luego en Dios completa la obra preservando a sus santos hasta el fin. Esto se conoce como la perseverancia de los santos, pero yo creo que es mejor conocerla como la preservación de los santos, porque al final es una obra del Espíritu Santo, no de nosotros mismos, que no tenemos capacidad. ¿Vale? Este orden lógico en inglés se puede recordar muy fácilmente con el acróstico to live, ¿vale? Que es esto, que está muy bien porque claro, el sínodo de Dort se hizo por esas tierras y entonces tulip, el tulipán, etcétera, pero bueno, es una regla mnemotécnica bastante interesante para el que sepa inglés. No pienso leerlo en inglés. ¿Vale? Es la depravación total, la elección incondicional, no porque aquí hay muchos que saben inglés y luego se ríen, te vienen por detrás y entonces se ríen de ti, vaya pronunciación que tienes, no, pues no lo leo. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Si os dais cuenta, es un orden lógico. Que si recordamos estas cosas podemos tener como un entendimiento más o menos consistente de cómo funciona la elección y la salvación, ¿vale? La depravación total. ¿Qué es la depravación total? Seguramente nos puede llegar a sorprender que para los arminianos y para los calvinistas la depravación es la misma. O sea, ellos entienden la depravación total de la misma manera. El problema no está ahí. El problema es que difieren en cómo se alcanza la salvación. O sea, hay una situación inicial, el hombre está depravado, pero luego suceden una serie de cosas para que el hombre llegue a la salvación. Ahí está la diferencia. Dice el artículo 3 de la remonstrancia, este es el documento que hicieron los seguidores de Arminio y por el que después tuvo lugar el sínodo de Dort y se escribieron los cánones de Dort. Este es el origen de toda esta controversia. Dice en el artículo 3 que el hombre no posee gracia salvífica en sí mismo, cierto, ni tampoco de la energía de su libre voluntad o albedrío, en la medida que él, en estado de apostasía y pecado, no puede ni pensar, desear, ni hacer nada realmente bueno, como la fe salvífica eminentemente es. O sea, dice, el hombre no puede hacer nada en su condición de apostasía, sino que es necesario que éste sea nacido de nuevo de Dios en Cristo a través de su Santo Espíritu. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y renovado en la comprensión, inclinación o voluntad y en todos sus poderes, de manera que éste pueda correctamente entender, pensar, desear y efectuar lo que es realmente bueno, conforme a la palabra de Cristo. En Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, la remonstrancia hasta aquí coincide con nosotros, ¿no? Dicen lo mismo, o sea, necesitan nacer de nuevo para entender, comprender y adquirir las cosas buenas de Cristo. Más tarde, después del sínodo de Dort,
cuando los arminianos quieren hacer como su canon propio y lo llaman la Confesión Arminiana, y es de 1621. En el capítulo 7 dicen: debido a que Adán era el linaje y la raíz de toda la raza humana, por lo tanto, involucró e implicó no solo a sí mismo, sino también a toda la posteridad, o sea, a toda la humanidad, como si estuvieran contenidos en sus lomos y salieran de él por generación natural, en la misma muerte y miseria consigo mismo. Seguimos en coincidencia con ellos. De modo que todos los hombres, sin discriminación alguna, excepto nuestro Señor Jesucristo, son por este único pecado de Adán privados de esa felicidad primordial y destituidos de la verdadera justicia necesaria para lograr la vida eterna. Y en consecuencia ahora nacen sujetos a esa muerte eterna de la que hablamos y a sus múltiples miserias. Bien, es lo mismo que pensamos nosotros y que queremos nosotros. Por su parte, para que veamos que hay una coincidencia, los cánones de Dort dicen en el tercer y cuarto punto de su doctrina, dicen en el artículo 1, dice: pero al rebelarse contra Dios por la instigación del diablo y por su propia voluntad libre, convengamos que Adán sí tenía libre albedrío, había sido creado a imagen y semejanza de Dios, él podía decidir, él sí tenía esa capacidad de decidir entre hacer el bien y hacer el mal. Por eso dice: y por su propia voluntad libre, él perdió estos dones excelentes y en su lugar quedó involucrado en ceguera de mente, horrible oscuridad, vanidad y perversión de juicio. Llegó a ser impío, rebelde y obstinado de corazón y voluntad, e impuro en sus afectos. Lo pone bonito, ¿eh? Artículo 3. Por lo tanto, todos los hombres son concebidos en pecado y son por naturaleza hijos de ira, incapaces del bien salvífico, inclinados al mal y en servidumbre al mismo, y sin la gracia regeneradora del Espíritu Santo no son ni capaces ni tienen la voluntad de regresar a Dios para reformar la depravación de su naturaleza o para disponerse a la reforma. Entonces, vemos que efectivamente hay una coincidencia, o sea, la base de la depravación la entendemos igual. El problema viene a partir de este punto. Los arminianos no consideran que esta situación sea suficiente para que el hombre vaya al infierno. Y aquí es donde ya tienen que saltarnos todas las alarmas. Entonces, vamos a hablar de la doctrina de la reprobación, que es precisamente esto. La doctrina de la reprobación es la doctrina que enseña o indica que el hombre merece el juicio, el castigo, por su condición, desde que nace por culpa del pecado de Adán. ¿Vale? Como decimos, después de considerar la condición humana inicial, es donde empiezan todas estas diferencias, ¿no? Y que nos llevan a problemas, a separación en la soteriología, en cómo nos salvamos. Es necesario, o sea, el tema es que para que el sistema doctrinal arminiano tenga consistencia o se sostenga, tienen que negar la reprobación. Porque si aceptan esto, se les desmontan el resto de conceptos. O sea, todo lo que hemos visto de los 5 puntos, la contraparte arminiana, se desmonta si hacemos desaparecer la reprobación. Esto es como si nosotros negamos la resurrección de Cristo, todo nuestro sistema se cae. En este caso, si ellos consiguen negar el estado inicial del hombre y que por ese estado necesitan pecado, todo su sistema se cae. ¿Vale? ¿Qué es la doctrina de la reprobación? Está íntimamente relacionada con la elección, como veremos, y la explicaremos. Vamos a aprovechar la confesión de Westminster para entenderlo, porque lo explica muy bien. Dice el capítulo 3, dice en el punto 1, dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad con contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Y ahora vamos a explicar un poquito esto. Lo que aquí vemos es providencia de Dios, porque es el que, por el consejo de su propia voluntad,
por su sapientísimo consejo de su voluntad, vemos soberanía, porque es por ese consejo de su voluntad ordena todo lo que acontece. Pero también vemos responsabilidad. Y aquí Westminster, la Confesión de Westminster no quita la responsabilidad del hombre. Y esto es un punto muy importante. Dice, de tal manera que él no es autor del pecado, o sea, es decir, el hombre ya nace, pues ya hemos visto a partir del pecado original, ya nace en pecado, muertos en sus delitos y pecados, esa responsabilidad sigue siendo del hombre, ni violenta su voluntad de las criaturas, porque Dios no es autor de pecado. O sea, y luego, pero es muy importante cuando dice que la contingencia de las causas secundarias, es decir, a ver si podemos establecer esto. Dios tiene un plan perfecto que él va a cumplir. Pero luego en las cosas secundarias, en el día a día, el hombre ejerce su voluntad. Eso no significa que lo que el hombre vaya a hacer y lo que el hombre vaya a decidir vaya a interferir en los planes de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Ni quita la libertad con contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Es decir, que permite que esas cosas sucedan y que la voluntad del hombre se ejerza, pero siempre teniendo control del plan perfecto que Dios tiene. ¿Vale? ¿Y eso cómo se hace? Pues Dios sabrá, porque es un misterio, porque nosotros en nuestra mente somos incapaces de entender este tipo de cosas. Pero eso es lo que enseña la palabra y eso es lo que nosotros creemos. Partiendo de esta base que dice que Dios decreta todo lo que ocurre, pero que no es el autor del pecado y que la libertad y responsabilidad humana permanecen intactos, la Confesión de Westminster continúa diciendo en el punto 3. Dice, por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna y otros para muerte eterna. Y continúa diciendo, en el punto 5 y el punto 6 habla de esos que son predestinados para vida eterna, para salvación, pero lo que nos interesa ahora es lo que dice en el punto 7, que dice, al resto de la humanidad, por su pecado, agradó a Dios pasarla por alto y destinarla a deshonra e ira, según el inescrutable consejo de su propia voluntad, por el cual extiende o retiene misericordia como a él le place para la gloria de su poder soberano sobre las criaturas, para la alabanza de su gloriosa justicia. Por tanto, la doctrina de la reprobación se resume en que algunos hombres son predestinados para salvación y otros para perdición. Lo que sucede es que Dios pasa por alto, o sea, ignora. Es decir, Dios no debe misericordia a nadie. Él decide a quién le entrega su misericordia y su gracia. ¿Vale? Entonces, simplemente pasa por alto a los demás, porque no está obligado, no tiene la obligación de salvar a todos. Esto es lo que se llama preterición. Es una figura legal que dice que significa la exclusión de un heredero de un testamento, por omisión o porque específicamente se dice. Entonces, se pasa por alto, eso es lo que significa pasar por alto, es decir, hay un testamento, hay una herencia, y entonces el testador ignora a cierta parte, estos no están en mi herencia, y toda la herencia va a estos, porque está en su capacidad, para eso es el testador, y eso es lo que hace Dios, así se explica, esta es la figura por la que se entiende esto. Dice en Efesios 1:11, dice, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel. En Gálatas 3:29 dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y luego vemos... cuando veáis el vídeo os lo apuntáis, todos estos textos también hablan de herencia, de que somos herederos y predestinados para heredar. Por tanto, no es gratuito la utilización del término preterición, puesto que la Biblia es clara en la relación entre los escogidos que son llamados y hechos herederos. Por tanto, Dios no ofrece salvación a los excluidos y además Dios condena justamente a los pecadores.
porque no hemos eliminado la responsabilidad. El hombre es responsable porque ha nacido en su naturaleza muerto en delitos y pecados. Y este es el punto de conflicto con los arminianos, porque el arminianismo pone un énfasis muy grande en el amor y la bondad de Dios, pero como que lo ponen por encima de la justicia y la salvación, de la justicia y la santidad. Entonces, cuando desbalanceas estas cosas, pues tienes este tipo de problemas. ¿Vale? Entonces, es que lo que tenemos que entender es eso, que Dios no está obligado a salvar a nadie, porque Él es el soberano. Entonces Él escoge. O sea, y si eso si no se nos mete en la cabeza, pues estamos diciendo que Dios no es soberano, básicamente, porque no le estamos dando no le estamos dando, no estamos aceptando que Él pueda decidir estas cosas. Dice en Romanos, hablando de los excluidos, en Romanos 3, versículo 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Continúa después en los versículos 21 al 24 diciendo, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pero dice claramente, y yo no entiendo ¿cómo se puede llegar a discutir esto? Por cuando todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O sea, es que es contundente. O sea, no podemos, o sea, no hay forma de interpretar este versículo de otra manera. Es lo que es. Entonces, ¿es esa condenación justa? Dice Pablo, también en Romanos. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esto también es como bastante contundente, ¿no? O sea, es que no sé cómo se puede malinterpretar esto. En Romanos 1, 18 al 20, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, si no nos valía el argumento de antes, Pablo dice, bueno, pero es que además, es que yo he mostrado mi gloria y ellos no la han reconocido, la han desechado y no tienen excusa. Es más, si hay predestinados para herencia de salvación, necesariamente la otra parte también tiene que ser cierta, es decir, también habrán predestinados para salvación, ¿no? Dice en Primera de Pedro 2, del 6 al 8, dice, pues esto se encuentra en la Escritura, he aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. ¿Vale? Estamos como asentando el concepto de la depravación. ¿Por qué el hombre no puede acercarse a Dios? ¿Por qué está condenado? Podemos resumir, según estos textos, que la Biblia habla claramente de unos herederos predestinados para la salvación, mientras que otros son dejados aparte, condenados justamente por su propia condición, porque no lo digo yo, es lo que acabamos de leer. El hombre no es forzado por Dios a pecar, pero en su propia condición de pecador es justamente condenado. Esta es la clave. O sea, todos merecemos condenación,
Solo algunos hemos recibido misericordia. Es la elección soberana de Dios la que ofrece misericordia a quien quiere, pero esta misericordia Dios no la debe a nadie. De otra forma, no sería misericordia. Si fuera un deber de Dios, no sería misericordia, sería una obligación. Pero es misericordia porque Él la ofrece a quien quiere. Ese es precisamente el concepto de misericordia. Pero ¿qué dicen los arminianos? ¿Cómo rebaten esto? Entonces, ¿por qué se habla de depravación parcial? No porque no consideren cuál es la condición del hombre, ya hemos visto que consideraban, que tenían en misma consideración cuál era el estado original del hombre, sino porque lo que decíamos, hacen un énfasis muy especial en la bondad, en la misericordia, en el amor, y entonces consideran que Dios no es justo si no da oportunidad a todos. Cuando eso no es precisamente el concepto de justicia. El concepto de justicia es, si A, B, este era el pacto, esto es lo que yo había dicho. Si pecas, mueres. Y lo que es justo es, si pecas, que la consecuencia sea la muerte. Eso es justicia. O sea, si nosotros decimos, no, es que Dios escoge a unos y a otros, no, eso no es justo. No, no, perdona, es que no, ahí no estamos hablando de justicia, insisto, ahí estamos hablando de misericordia. Lo que es justo, la justicia es que si yo peco, merezco muerte. Eso es justicia. La confesión arminiana continúa, en ese mismo capítulo que hemos estado viendo, el capítulo 7, continúa diciendo: y esto es común y vulgarmente de la lengua o del lenguaje natural de uno, llamado pecado original, respecto del cual también debe sostenerse que el Dios más bondadoso, en su amado Hijo Jesucristo, como un segundo y nuevo Adán, ha preparado para todos un remedio para este mal general que derivamos de Adán. Sí, correcto. Dios ha preparado un remedio para los escogidos. Es malinterpretado este hecho, el pecado original, que algunos, basados en el pecado de Adán, fundamentan la errónea enseñanza de decreto de absoluta reprobación. O sea, lo que están diciendo claramente es, el pecado de Adán no es suficiente para condenar al hombre. Para los arminianos, para ser reprobados, el pecado original hay que sumarle el resto de pecados propios o reales. O sea, es decir, a esa condición humana, para que sea justa su condenación, hay que sumarle los pecados que esa misma persona cometa. Además continúa diciendo en ese capítulo, sigue estableciendo una suerte de jerarquía de pecados. O sea, ellos dicen que hay pecados más graves y menos graves, y por lo tanto hay consecuencias mayores o menores. Y esto sabemos que no es así, porque claramente la Biblia nos dice que si si cometes si no cumples con uno de los mandamientos, estás incumpliendo toda la ley. Entonces, no hay una jerarquía. Para Dios no hay una jerarquía. Dios es santo. Y todo lo que no sea santidad es lo mismo. No es santidad. O sea, es la negación de santidad y por lo tanto no hay una jerarquía. De hecho, ellos en la propia confesión arminiana usan el eufemismo de deslices que no serían causa de exclusión de la vida eterna, a no ser que el hombre se arroje a sabiendas y previsiblemente en ellos. Es decir, si lo hago sin querer, no pasa nada. Eso es lo que están diciendo. Si lo hago sin querer, no pasa nada, porque no lo he hecho aposta, no me he ensañado. Pero la responsabilidad moral no depende de saber o no saber. O sea, el mal es el mal, la falta de santidad es falta de santidad y la justicia de Dios es justicia. Entonces no tiene nada que ver. Están mezclando churras con merinas. Merinas, churras con merinas. Las merinas son otra cosa. Entonces, los arminianos consideran que el llamado pecado original no es suficiente para condenar a toda la raza humana, pero esto contradice claramente la enseñanza bíblica al respecto.
Romanos, en Romanos 5:2 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, la Biblia es muy clara a este respecto. Por el pecado de Adán, todos pecaron. Y además dice claramente, y la muerte por el pecado. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte entró en el mundo por un hombre, por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pero es que además dice, sigue abundando, Pablo sigue abundando en esto, dice en el versículo 16, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Y sigue, versículo 17. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, jolín, es que no podemos discutir estas cosas. O sea, no podemos inventarnos un sistema doctrinal que dice que el pecado original no es suficiente para condenar al hombre. Es que lo dice tan claro. Dice, así como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, me cuesta entender cómo un sistema doctrinal que se basa en torcer la escritura ha calado tan profundamente en el cuerpo de Cristo. El porcentaje de congregaciones arminianas es muy superior al resto. Yo entiendo que, claro, es un sistema mucho más humano. O sea, se acerca mucho más a lo que es nuestro concepto de justicia o lo que es nuestro concepto de amor. Lo podemos entender de una forma, es más cercano a nosotros. Porque claro, hay un énfasis muy grande en el amor, de que Dios te ama, sea como sea, Dios te ama, ¿ven? ¿No? Entonces, todo ese tipo de lenguaje, Dios es un caballero, no te va a forzar, todo ese tipo de lenguaje nace de esto, de aquí. Pero es que no es real, no es verdadero, no es la verdad. Pero está muy arraigado, mucho, mucho, mucho. Y nosotros muchas veces nos encontramos diciendo ese tipo de frases sin querer, porque es la cultura en la que nos hemos criado. Pero ¿en qué se basa el arminianismo para rechazar la doctrina de la depravación total? Entonces ellos tienen una serie de argumentos, los vamos a ver y vamos a intentar explicarlos. Dicen, la justicia y el amor de Dios exigen una oportunidad real para todos. Pero esto es falso. Esta idea es fruto de mezclar la justicia de Dios con su misericordia. Y en última instancia es negar la cruz. Claro, si tú dices, la justicia y el amor exigen una oportunidad real para todos. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué la cruz? O sea, si precisamente es en la cruz donde la justicia y la misericordia se ponen en común acuerdo. Es necesario la muerte de Cristo para que la justicia y la misericordia se pongan de acuerdo, porque son dos cosas contrapuestas. Y si no es en Cristo, no se pueden unir. Entonces, decir que la justicia y el amor de Dios exigen una oportunidad real es no entender primero la justicia y no entender el amor. El amor de Dios es tan santo como su justicia. O sea, lo que no podemos permitirnos es desbalancear las perfecciones de Dios, que unas son más importantes que otras o que unas tienen... No, o sea, Dios es Dios en su esencia, todas sus perfecciones están al mismo nivel. Entonces, su amor es tan santo como su justicia.
Entonces no podemos decir, no, es que el amor de Dios es permisivo. De ahí nace lo de el anciano de barba blanca, que le da igual y que te pide permiso y que hay pobrecito de ti y haz lo que quieras, que yo vengo y te ayudo. De ahí viene ese Dios débil, de hacer que su amor es tan importante que se olvida de su justicia. No. El amor de Dios nunca va a pedir que Dios sea injusto. No puede, no es su naturaleza. No es papel de la justicia reclamar oportunidades para los pecadores. Ya lo hemos dicho antes. La justicia es justicia y en su definición es hacer lo que es justo. La justicia no va a demandar oportunidades, la justicia va a demandar juicio. En segundo lugar, argumentan, si Dios ordena algo es porque el hombre tiene que poder obedecerlo. Es decir, Dios ha mandado que nos arrepintamos, entonces el hombre tiene que poder arrepentirse. No, ese es el argumento. Se basan en Hechos 17:30, que dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y entonces de nuevo argumentan que Dios no sería justo si ordenara algo que los hombres no pueden cumplir. Pero este argumento cae por su propio peso. Si esto fuera así, de nuevo, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si el hombre puede, ¿para qué necesitamos a Cristo muerto en la cruz? Pues sálvate tú solo. ¿Entendéis? Nuestra respuesta es sencilla, que se salven solo si es que pueden. Además, la palabra de Dios, vemos continuamente que Dios ordena al hombre cosas que es incapaz de obedecer. Ezequiel 18, del 30 al 32, dice, por tanto juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Cómo el hombre va a hacerse un corazón nuevo y un espíritu nuevo? ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Arrepentíos y vivid. O sea, Dios estaba reclamándole al pueblo de Israel algo que el pueblo era incapaz de cumplir. De hecho, ¿para qué si no la ley ceremonial? ¿Para qué? Porque Dios establece una ley para cumplirla y una ley ceremonial para el que no puede cumplirla sea perdonado. ¿Por qué Dios? Porque es imposible para el hombre hacer lo que Dios le está demandando. Era imposible para el hombre cumplir los 10 mandamientos, por eso es necesario los sacrificios. O sea, Dios continuamente nos reclama cosas que no podemos cumplir y por eso envió a Cristo a la cruz, para que Él lo cumpliera por nosotros. Dice en Mateo 5:48, por tanto sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cristo no había muerto todavía y ya le estaba diciendo a los discípulos, sed perfectos. ¿Pero cómo? Entonces, el argumento de que si Dios ordena algo, el hombre tiene que poder cumplirlo, se cae por su propio peso. Y ese es el germen de la gracia preveniente, que veremos a continuación. Se tienen que inventar algo para que lo que ellos están diciendo tenga algún tipo de sentido. El único que pudo obedecer el mandamiento completo de Dios fue Adán, y decidió no hacerlo. Podía decidir, había sido creado a imagen y semejanza de Dios. El siguiente que pudo obedecer, y esta vez sí lo hizo, fue Jesús. El resto de la humanidad, desde Adán hasta hoy, es incapaz de obedecer. ¿Por qué, si no, Dios daría, además de la ley moral, la ley ceremonial? Esto ya lo habíamos dicho. El tercer punto que ellos argumentan en contra de la depravación total. Dice, la obra del Espíritu Santo es universal. Bien, estupendo, muy bien. Dicen, se basan en Juan 16:8, que dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Habla del Espíritu Santo. Cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero este texto no está hablando de salvación. Si seguimos leyendo el texto, dice, cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El texto dice que convencerá al mundo de pecado, aunque
esa misma palabra que se utiliza se puede traducir como culpará al mundo de pecado. Y ese sentido, esa traducción tiene mucho más sentido con lo que está diciendo Jesús. Porque el mismo Jesús dice que, explica a continuación que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, culpará al mundo de pecado porque no creen en mí. Si lo que está diciendo es, como el mundo no cree en mí, el Espíritu Santo se lo va a demostrar. O sea, no está diciendo que va a convencer de arrepentimiento para que... No. O sea, esa es como la manera de torcer la escritura, y lo vamos a ver en otros textos después. Lo que va a hacer el Espíritu Santo es, igual que la ley lo hacía previamente, la ley era lo que Dios utilizaba para demostrarle al hombre que era pecador, pues el Espíritu Santo, después de Cristo, es lo que Dios utiliza para demostrar al hombre que es pecador. Es esa misma situación. ¿Significa que necesariamente es una oportunidad para ser salvos? ¿Comenzará el Espíritu Santo una obra que no va a terminar? Porque claro, Dios es el autor y consumador de la fe. Si Dios inicia una obra y yo decido no cumplirla, que no termine, ¿dónde se cumple que Dios es el autor y consumador de la fe? Y si lo llevamos a un extremo, ¿significa esto que toda la humanidad va a ser salva? Eso es universalismo, eso es una herejía, porque además sabemos que no es cierto, porque si no, el infierno ¿para qué? ¿No? Si Dios es el autor y consumador de la fe, dice, en realidad, o sea, este texto que hemos leído en realidad no está hablando de juicio en el que se aplicará la justicia al pecado y no de misericordia salvadora. O sea, Jesús estaba diciendo porque es que además lo dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es que habla de pecado, justicia y juicio. Y no podemos olvidarnos de esas tres palabras. O sea, no está hablando de misericordia salvadora, ese texto. Y por último lugar dicen que argumentan, Dios no fuerza la fe, porque si lo hiciera desaparecerían la responsabilidad humana y la relación de amor voluntario. Es decir, ellos dicen, la reprobación, o sea, la doctrina de la reprobación o de la depravación total no es posible porque, claro, si aceptamos esto, estamos aceptando que Dios escoge y de alguna forma obliga a la salvación de algunos, que es lo que es la gracia irresistible. Dice, pero eso, claro, eso quita la responsabilidad humana, porque entonces el hombre no es responsable de su pecado. Sin embargo, lo que están haciendo es darle la responsabilidad de su salvación, que es mucho peor. Y la relación de amor verdadero. Pero lo que no podemos olvidar es que la fe es un don de Dios. O sea, no se trata de si la fe es forzada o no es forzada. Es que se trata de que la fe es lo que es y nos la ha dado Dios. Entonces, la fe para salvación nos la da Dios y es lo que es. Sirve para que seamos salvos. Entonces no se trata de torcer o no torcer la voluntad o de forzar o no forzar la voluntad. Es asumir que la fe es un don de Dios, que lo dice además en Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Además tenemos que entender que la regeneración es previa a la fe. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que tenemos que entender es que Dios no da la salvación a los que creen, Dios hace que crean para darles salvación. Y esto es muy importante, Dios no da la salvación a los que creen, o sea, porque no podemos invertir el orden, no podemos hacer, o sea, porque además es insostenible, no se sostiene en la palabra, o sea, no podemos pretender que el hombre
en su estado de apostasía, en su estado de depravación, crea en el Señor y entonces el Señor le dé la fe y lo salve. Lo que tenemos que entender es que Dios nos hace nacer de nuevo porque si no, no podemos aceptar, no podemos coger, no te podemos tener esa fe que nos va a salvar, no podemos creer si Dios no nos hace nacer de nuevo. Yo no me imagino, y esto creo que ya lo hemos dicho, yo no me imagino a Lázaro en la tumba, sentado allí esperando a que el Señor lo llamara y decidiendo a ver si salía o no salía. Cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera, tú te ves a Lázaro sentado y dices, pues no sé si voy a salir o no voy a salir. No, Lázaro estaba muerto, Lázaro no podía decidir nada. Dios dijo, Dios Jesucristo dijo, sal fuera, Lázaro despertó y salió fuera. No decidió si salía o no salía, obedeció al mandamiento de Dios. Y además, ¿qué es la responsabilidad humana? Porque claro, es que si todo lo hace Dios, el hombre no es responsable de nada. Vale. Pero es que no podemos confundir la incapacidad moral, porque no anula la obligación. O sea, que tú seas incapaz de hacer algo no significa que no tengas que hacerlo o que no se te vaya a juzgar por eso. O sea, la ignorancia no es un atenuante. O sea, la justicia de Dios nos exige a nosotros ser perfectos. Que no podamos ser perfectos no anula la exigencia de Dios. Dios no fuerza la voluntad del hombre. El hombre siempre escoge según la inclinación de su corazón. Si el corazón está muerto, elegirá el pecado. Si Dios produce un cambio de naturaleza, nacer de nuevo, y da un corazón nuevo, entonces la voluntad escogerá a Cristo, porque lo hace según su nueva naturaleza. Por eso dice en Ezequiel que además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Pero y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas es después de que Él ponga un corazón nuevo de carne dentro de nosotros. Este es el orden. Es gracias a ese nuevo corazón que podemos ejercer ese amor voluntario. Claro, es que nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. O sea, en nuestra naturaleza caída, ¿qué vamos a amar a Dios? O sea, lo podemos ver en la calle todos los días. Tú, al inconverso, dile que sí ama a Dios. Dios, muchachos, si Dios no existe, ¿qué voy a amar? Es necesario nacer de nuevo. Y una vez que naces de nuevo es cuando, por el amor de Cristo en ti, puedes amar a Dios. Porque de otra manera, lo que vas a hacer no es amor verdadero, va a ser una profesión de fe, va a ser una religión, van a ser obras muertas de hombre, para intentar agradar a un Dios al que no conoces. No podemos de ninguna de las maneras considerar que el hombre nace libre de la responsabilidad del pecado con el que nace. Porque además, ¿en qué momento, desde un punto de vista arminiano, en qué momento podemos establecer el inicio de esa responsabilidad del hombre en cuanto a su pecado? O sea, el pecado original, yo nazco, tengo el pecado original, pero ese pecado original no me afecta, yo puedo seguir siendo salvo. ¿En qué momento mis actos me hacen pecador delante de Dios? O sea, ¿dónde establezco el límite? ¿Dónde pongo el inicio de mi responsabilidad personal? ¿Cuando soy un pequeño y le miento a mis padres? ¿O eso es un desliz? ¿Cómo gestionamos esto? Entonces, ¿cómo cabalgan los arminianos esta contradicción? Ellos creen en el pecado original y en el estado de muerte consecuente del hombre, sin embargo niegan que el pecado original sea suficiente para condenar al hombre. De esta manera dotan al hombre de la capacidad de escoger obtener una mejor condición.
Pero como decíamos antes, si están muertos, ¿cómo pueden responder positivamente al llamado? Dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo o de arriba no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo resuelven los arminianos esta situación? Recordemos, A, el hombre desde Adán nace muerto en delitos y pecados. B, nacer muertos en delitos y pecados no significa la reprobación del hombre. ¿Cómo es posible esto? Entonces, claro, aquí viene el concepto de gracia preveniente. Si aceptamos esa capacidad del hombre, a pesar de estar muerto, como el inicio de una cadena lógica, el siguiente punto al que nos lleva es considerar que el hombre merece recibir una oportunidad. Y entonces nace el concepto de gracia preveniente. Es una gracia común a todos los hombres de parte de Dios que les permite acceder a la gracia salvífica, usarlo y ser salvos. Es decir, ¿cuál es el punto? El punto es, el hombre está muerto en delitos y pecados. Pero el hombre tiene que poder escoger, merece una opción, merece una oportunidad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues entonces vamos a sacarnos de la manga la gracia preveniente, que es eso que capacita al hombre para responder al llamado. Ahora, ¿qué es eso que capacita al hombre para responder al llamado? ¿En qué se basa? ¿Qué es? ¿Es una obra del Espíritu Santo? O bien consideramos que es una especie de fuerza independiente de Dios, lo que rozaría una herejía, o, como parece lógico, es obra del Espíritu Santo, por lo que estaríamos aceptando que el hombre no regenerado es afectado por Dios mismo para ser capacitado, lo que implica que no es el hombre el que se acerca a Dios, sino Dios el que se acerca al hombre, y según su doctrina, de forma universal. Para todos, porque todos los hombres tienen el derecho a tener esa oportunidad. Claro, esto de por sí invalida el concepto arminiano del libre albedrío, porque si es Dios el que tiene que venir a afectarte a ti para que puedas decidir en qué estás eligiendo, hay una contradicción interna en su propio sistema. Dice el Salmo 147. Se declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación y en cuanto a sus ordenanzas no las han conocido. Es decir, vemos en la palabra que Dios no muestra misericordia de forma universal. O sea, ese no es el carácter de Dios ni el funcionamiento de Dios. Dice en Hechos 14, versículo 16, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. O sea, es lo que hablamos antes. Dios pasa por alto, deja de lado. O sea, no encontramos en la palabra ningún sitio en el que se declare que Dios va a ejercer misericordia sobre toda la humanidad. Más bien encontramos lo contrario. Dice en Juan 12, versículos 37 a 41, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Es decir, no vemos en el carácter de Dios que quiera tener misericordia de todos. No es eso lo que encontramos. ¿Por qué unos sí y otros no? Pues no lo sé, cuando estemos en el cielo se lo podemos preguntar, a lo mejor no lo contesta, pero es que da igual. Es su voluntad. Y el misterio de por qué unos sí y otros no, es que no nos interesa. O sea, no. Aceptemos su misericordia. O sea, seamos inteligentes, seamos sensatos. Vamos a aceptar su misericordia. ¿Para qué vamos a estar demandando justicia? O sea, ¿de verdad vamos a querer vivir según la justicia?
aceptemos la misericordia. Gracias, Señor, es que no me queda otra. Muchas gracias. ¿Por qué? Gracias, gracias. O sea, no hay más. Si la gracia preveniente es obra del Espíritu Santo, no puede ser de otra manera, el hombre tiene la capacidad de evitar que el Espíritu Santo termine su obra. Claro, porque todo esto se basa en que el hombre merece una oportunidad que puede escoger o no escoger. Entonces, si el Espíritu Santo empieza una obra en mí, yo puedo decidir aceptarla y continuar, o puedo decidir rechazarla y por tanto corto la obra del Señor. Pero claro, esto somete la voluntad de Dios a la voluntad del hombre, lo cual es impensable. Si Dios ha decidido salvarte, ¿quién eres tú para negarte? Todo puede, o sea, nadie puede robarle la gloria a Dios. O sea, ni nadie puede ponerse por encima de la voluntad de Dios, ni nadie puede robarle la gloria a Dios. O sea, si yo decido salvarme, ¿para quién es la gloria? Si lo he decidido yo. Además, atenta contra la verdad bíblica de Filipenses 1:6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto, llevado al extremo, si cogemos la universalidad del llamado o de la gracia preveniente, de que es el Espíritu Santo empieza una obra en todos los seres humanos del mundo, porque todos necesitan esa oportunidad o merecen esa oportunidad. Si aplicamos este versículo, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es universalismo. Esto es un problema más grave todavía. Porque claro, a ver cómo nosotros torcemos esta escritura. Para no decir que el que comienza la obra la va a terminar. A ver cómo podemos negar esto. En resumen, la gracia preveniente del sistema doctrinal arminiano es el tonto útil de la doctrina. Es una herramienta necesaria para poder armonizar estas dos realidades contrapuestas. Entiéndase, el hombre está muerto en delitos y pecados, pero puede responder a un llamado universal. Para que eso pueda suceder necesitan de la gracia preveniente. Pero todo... Además, hemos visto en los argumentos en cuanto al llamado universal, podemos argumentar en contra, porque dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, ya hemos visto que Dios no ejerce misericordia sobre toda la humanidad, pero es que además en el Nuevo Testamento también lo dice, que muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea, hay una diferencia entre el llamado general, el llamado que hacemos nosotros como cristianos obedientes en la Gran Comisión, de predicar el Evangelio a todo el mundo. Ese llamado es universal, sí. Pero ese llamado que nosotros hacemos nada tiene que ver con el llamado eficaz de salvación que hace el Señor. Es totalmente diferente. ¿Por qué Dios lo ha hecho así? ¿Por qué nos ha querido implicar a nosotros en el proceso? Pues Él sabrá. Pero nosotros tenemos que ser obedientes. Simplemente Él nos ha dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Eso es lo que nos toca a nosotros. Y a Él le toca salvar, no a nosotros. ¿En qué diapositiva estamos? Todo el argumentario arminiano para defender la gracia preveniente responde a la figura de petición de principio interpretativo. Y esto, que suena así muy raro, significa que ellos dan por supuesta la interpretación y después la usan para sostener su doctrina. Pero si cambia la interpretación de los axiomas de base, si cambia la interpretación de los versículos que ellos utilizan, se les derrumba la tesis, el argumento. ¿Vale? Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Juan 1:9 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Este versículo lo utilizan para defender la gracia preveniente. ¿Qué está sucediendo aquí?
que ellos presuponen que alumbrar significa que Dios ha dado una gracia a los hombres para aceptar. Una gracia espiritual habilitante. Sin embargo, alumbrar suele referirse a revelar, a una revelación, no a una regeneración parcial. Es más, en el propio Juan habla de en el capítulo 3, 19 y 21 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Si Cristo es la luz del mundo, la fuente de toda verdad, Él es la luz que expone el pecado. Entonces vemos que cuando dice existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, en ningún caso podemos afirmar que esté diciendo que alumbrar signifique que Dios ha dado una gracia preveniente, una obra del Espíritu Santo de gracia a los hombres para que puedan aceptar. ¿Dónde pone eso en el versículo? Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae, la traducción literal es arrastra el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Cuando es citado por los arminianos, ellos hablan de un arrastre suficiente, pero no eficaz. ¿Dónde pone eso? Porque claro, la traducción es arrastre, es arrastrar con poder, con fuerza, arrastrar. Y ellos dicen, no, pero es que ese arrastre es suficiente, o sea, sirve para esto, o sea, Dios atrae a todos, es suficiente, o sea, Dios tiene poder para atraer a todos, pero no tiene por qué ser eficaz. Y entonces, claro, cuando unes eso a la segunda parte del versículo, dice, el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Dices, ostras, si nadie puede venir a mí si el Padre, si no lo atrae el Padre. Claro, y entonces ellos dicen, bueno, pero es que a lo mejor no es eficaz, a lo mejor ellos deciden no ir. Entonces, ¿cómo nos comemos la segunda parte? Yo lo resucitaré en el día final. Se podría dar el caso entonces que alguien decidiera no seguir al Señor, aunque lo haya llamado, pero resucitar en el día final. En definitiva, no hay sustento bíblico suficiente para defender la gracia preveniente, y por el contrario, la argumentación a favor de la depravación total es consistente. Ya hemos visto un montón de versículos, pero vamos a ver más. El hombre no tiene disposición natural hacia Dios. Y eso lo podemos ver en Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni en uno, ya lo hemos leído antes, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Segundo punto, la condición humana es de pura incapacidad moral, no es una simple falta de oportunidad. El hombre está incapacitado, no es que no tenga la oportunidad de ser salvo, es que no puede. Y eso lo vemos en el versículo que acabamos de leer, en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. El hombre caído carece de la capacidad espiritual para comprender el Evangelio. No solo tienden a hacer el mal, sino que además el Evangelio es una locura indigna. Y lo vemos en 1 Corintios 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Para el hombre natural el Evangelio es locura. O sea, estamos viendo que el hombre no tiene una disposición natural hacia Dios, que la condición humana es de pura incapacidad moral, no es una falta de oportunidad, es que no puede. Además, carece de la capacidad espiritual para comprender el Evangelio, es decir, al hombre natural, si tú le predicas el Evangelio, va a decir, eso es una tontería, eso es una locura. Y en ese sentido, quisiera hacer un paréntesis, porque últimamente estamos hablando mucho del evangelismo,
de cómo salir a evangelizar, de a lo mejor hacer algunos planes o algunas estrategias y todas estas cosas. Y a mí me preocupa un poco porque tenemos que salir a evangelizar, evidentemente. O sea, no estoy diciendo que no tengamos que evangelizar, faltaría más. Es lo que tenemos que hacer porque es el mandamiento del Señor. Ahora, lo que me preocupa es esta moda de mostrar la evidencia. De que nosotros evangelicemos de forma que eh, intentemos convencer a la razón de las personas. Cuando el Evangelio es otra cosa. Como hemos en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. En el 1:21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios en el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la necedad de la predicación. En 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Y este que hemos leído en 1 Corintios 1:24. El Evangelio, desde mi punto de vista, esto es mi punto de vista, hay que predicarlo puro. ¿Y qué es el Evangelio? Que el hombre está muerto en delitos de pecado y si no se arrepienten y no aceptan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, van al infierno. Entonces, tienes la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo, ese es el Evangelio, para que Él te salve. Si nosotros tenemos el afán de edulcorar esto, o bien para que entre suave, es decir, a ver, el Evangelio es, chico, si no haces algo al respecto estás muerto, te vas al infierno. Esa es tu condición. Si nosotros hacemos un evangelismo edulcorado en el que solo insistimos en Dios te ama, que podría ser una opción, ¿no? O ese evangelismo que estuvo de moda hace tantos años de las campañas de milagros, en el que el evangelio que se vende es suplir las necesidades humanas, pero no la necesidad de salvación. Esta moda que está surgiendo ahora de mostrar la evidencia, por qué la Biblia es tan perfecta, por qué podemos decir cuáles son todas las evidencias de que Cristo resucitó, etcétera, todo ese tipo de cosas que están muy bien, pero si nosotros hacemos el hincapié en esos puntos, lo que a lo mejor estamos haciendo es sembrar cizaña en un campo de trigo. Porque si nosotros estamos atrayendo las mentes, la razón, podemos ser atractivos. Ciertamente tenemos la capacidad de poder ser atractivos para este mundo y decir, mira cuánto sé, y esto no es una tontería. O sea, el seguir a Cristo es algo bueno, es algo guay, no es una estupidez. Sin embargo, lo que nos dice la palabra es que es una necedad para el hombre natural. Entonces, si nosotros hacemos tan solo hincapié en eh, atraer la razón de la gente, el intelectualismo de la gente, no vamos a poder detectar si estamos sembrando una cizaña o un trigo. Porque el evangelio puro es el que o bien es rechazado de frente o bien es aceptado de primeras. Ese es mi punto de vista. Entonces, está muy bien que sepamos todas esas cosas y que las aprendamos todas, pero eso viene después. Primero es el Evangelio. Y después ya presentamos las bases. ¿Por qué esto es potente? ¿Por qué esto es poderoso? Pero primero el Evangelio. Ese es mi punto de vista. Bueno, seguimos con, con la defensa de la depravación. Dice, el cuarto punto es necesario que Dios transforme el corazón, mientras tanto la incapacidad del hombre es total. Y en Ezequiel, eso lo hemos visto antes en Ezequiel, ¿vale? 11, 19, 20. Y en Romanos 8, 7, 8 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, necesitamos que Dios transforme nuestra naturaleza.
Y por último, y por tanto, la regeneración precede a la fe. Como hemos dicho antes, Dios nos da la salvación, no da la salvación a los que creen, Dios hace que crean para darles la salvación. Y esto es absolutamente fundamental, porque esto es la base de la soberanía de Dios. Efesios 2, del 1 al 5 dice: Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos muertos en delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Los arminianos invierten el proceso y de nuevo necesitan el concepto de la gracia preveniente, que como ya hemos estudiado no se sostiene, para dotar al hombre de esa fe para creer y posteriormente ser salvos, lo que nos lleva a que la elección de Dios es condicionada por la voluntad del hombre, lo que ejerce una gran violencia sobre la soberanía de Dios, que es una verdad bíblica. Entonces, el orden que Dios establece es el que es. Cuando nosotros no entendemos la naturaleza de Dios y creemos que nuestra justicia es mejor, o nuestro concepto del amor es mejor, nos tenemos que inventar un sistema doctrinal que tuerce las escrituras para poder hacer que todas las cosas más o menos se sostengan. La gracia preveniente no hay forma de sostenerla en la palabra. Sin embargo, es absolutamente necesaria para que la doctrina arminiana tenga sentido. Si se la quita, se desmorona todo. Porque lo iremos viendo en las siguientes sesiones. Ninguna de las cosas que vamos a ver, la elección incondicional, la gracia irresistible, todas esas cosas que tienen un sustento bíblico, no se, no, el sistema arminiano dice lo contrario y no se sostiene. Y todo eso se basa en que hay una gracia preveniente, en que la justicia de Dios depende de que Dios haga una... si os habéis dado cuenta, es todo como... es muy forzado. Provoca conceptos tan peregrinos como la presciencia no causativa. Es decir, Dios lo sabe todo, pero no hace nada al respecto. ¿Vale? Dios sabe que tú vas a decidir ser salvo y por lo tanto te salva. Pero porque Él ya sabía que tú ibas a decidir que sí. Señor. En el afán de proteger de forma inadecuada la responsabilidad del hombre, para bien o para mal, libertad libertaria o como consecuencia del indeterminismo, niegan que Dios determina y ordena todas las cosas según su perfecta voluntad. ¿Vale? Ellos pretenden salvaguardar la capacidad de decidir del hombre, lo que es el libre albedrío o la libertad libertaria, que vienen a ser lo mismo, y como consecuencia niegan que Dios es soberano y determina todas las cosas. Pero quedémonos con esto. Dios es soberano. Y para Dios sea toda la gloria. Pues hasta aquí, hermanos. Espero que no haya sido un tostón demasiado grande, pero creo que era necesario.